Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo aquí desde el Colegio Fray Luis de León, estamos en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues estamos muy contentos porque pues ha venido un exalumno que ya nos hizo favor de estar en otro programa platicando sobre el perfil del docente y cómo atraer la atención, pero ahora vamos a platicar un tema interesante que nos va a compartir aquí Pepe, porque además Pepe Lujambio, que está trabajando como maestro en preescolar y en primaria en ABH, como maestro de robótica, de computación, también pues era buenísimo en matemáticas en la escuela, era pues destacado por esto, ¿no? De tener esa habilidad de desarrollar las matemáticas y de entender fácilmente. Entonces ahora pues esa habilidad desarrollada que la quiere aplicar como maestro, ¿no? Entonces el programa lo hemos llamado cómo acercar las matemáticas a los niños y jóvenes, que eso es una cuestión que por décadas se ha tenido como las matemáticas, como las malas del cuento, ¿no? Como aquellas materias que son para muchos inalcanzables y que a veces deciden su vida con base a eso, ¿no? A que no tenga matemáticas, denme de estudiar lo que sea, pero no quiero matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo acercar? ¿Cómo quitar ese paradigma de las matemáticas, cómo romper con esa versión que tienen los alumnos, ¿no? Hacia nada más escuchar, y los alumnos y no nada más ellos, los papás también, por sus propias experiencias luego las transmiten a sus hijos, ¿no? Entonces, bienvenido Pepe al programa. Gracias, Miss. Y de verdad te agradezco que estés aquí compartiendo con nosotros pues toda tu experiencia y pues no solo como maestro, sino también la que viviste como alumno, ¿no? En su momento. Entonces, claro. Pues primero comentar que cuando hablamos de matemáticas, pues siempre es así como de que hasta la productora nos dijo, ¿no? Yo. Ya se fue. Ya eso se fue, ya le corrió porque íbamos a hablar de matemáticas. ¿Cómo es que tienen esta versión? ¿Por qué se hace? ¿Es por el maestro que no sabemos transmitir esa pasión por las matemáticas y que no es algo que es complicado, sino que es algo que a lo mejor ya nada más tiene la fama, ¿no? Muchas veces de mismos profesores, o ¿por qué se da? O por los papás que a veces tuvieron malas experiencias ellos, y entonces yo tenía una señora que decía, cuando yo daba matemáticas me decía, maestra, no espere nada de ella, porque yo fui malísima en matemáticas y su papá también, entonces nuestra familia es cero matemáticas. Entonces yo decía, señora, no me le diga eso porque ya me la acabó, ¿no? O sea, ya ahí en ese momento ella parada y escuchando eso, pues ya la acabó, ¿no? Ya le está mandando el mensaje de que ella pues tampoco, porque esto viene de familia, ¿no? Entonces, ¿por qué se da eso, Pepe? A los fracasos que hemos tenido en estas materias, ¿realmente son difíciles o no hemos sabido transmitir y enseñar? Yo pienso que definitivamente la mayor parte de la culpa recae en los maestros, en nosotros. Sí hay una responsabilidad de los padres de familia, pero no son los padres de familia quienes se ponen a explicar conceptos matemáticos a los niños. Claro. No somos los maestros los que lo hacemos. Yo veo las matemáticas como un juego de mesa. Me encantan muchos juegos de mesa. Si tú no sabes las reglas de un juego de mesa, te van a ganar y vuelves a jugar y te vuelven a ganar, y no importa cuántas veces juegues, siempre vas a perder, y entonces vas a decir, yo no quiero jugar, ¿para qué? Siempre pierdo. Pero si te explican las reglas, claro. ¿sí? Si te explican bien las reglas del juego, pues va a haber un momento en el que puedas ganar tú. Y entonces ya vas a querer seguir jugando y vas a querer jugar otro juego con mayor dificultad. Y para mí esas son las matemáticas. Son como un juego con reglas estrictas, definidas, que no van a cambiar, que no han cambiado desde hace siglos o milenios, y que pues solamente hay que conocer las reglas. También pienso que, contrario a lo que piensa la mayoría de las personas, que las matemáticas, lejos de ser la materia más difícil de todas, o la asignatura más difícil de todas, es en verdad de las más sencillas. Por esto mismo, porque hay reglas inmutables que si te las aprendes una vez,
ya sabes jugar el juego, no necesitas aprenderlas de nuevo. Lo comparo con ciencias sociales como la historia, como la psicología, como la economía, y me parecen sumamente más complicadas cualquiera de ellas. Cualquier ciencia, incluso ciencias naturales como la física, como la química, que se basan en matemáticas, son mucho más complicadas porque las variables son más, porque las reglas no son tan estrictas, no son tan definidas, porque hay excepciones. En matemáticas no hay excepciones. Es una ciencia formal, es una de las dos ciencias formales junto a la filosofía, nada más. Con respecto a la pregunta de por qué cuál es la razón de la aversión a las matemáticas, insisto que es por los maestros y porque los maestros no comprendemos esto. Los maestros mismos le tenemos aversión a las matemáticas. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de enseñar matemáticas? Con algoritmos. Es como se ha enseñado tradicionalmente. ¿Sí? Empiezas en el kinder a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Pues porque así se cuenta. No importa qué significa contar. A pocos nos importa la profundidad del concepto de los números. Simplemente es algo que repites y que relacionas un numerito con una cifra, con una cantidad y listo. Cuando llegamos a la primaria nos enfrentamos a conceptos como la suma y aprendemos un algoritmo. ¿Sí? Acomodamos unidades, decenas, centenas, realizamos. Pasamos a la multiplicación, lo mismo. División, lo mismo. Llegamos a la secundaria, álgebra, lo mismo, reglitas. Y de repente llegamos a la preparatoria y ya se nos olvidó todo lo anterior. ¿Sí? Llegamos a la preparatoria y nos acordamos cómo hacer una suma de fracciones. ¿Por qué? Porque se nos olvidó la regla de cómo hacerlo, se nos olvidó el algoritmo. En cambio, yo veo las matemáticas, a mí me gusta estudiar las matemáticas y enseñar las matemáticas como una construcción. ¿Sí? O sea, con una metodología 100% constructivista, en la cual, antes que enseñar un procedimiento, hay que plantearnos problemas, problematizarnos con la vida real. ¿Qué pasaría si? ¿Sí? Hay infinidad de problemas de Facebook, de muro de Facebook, que encuentra el valor de la calabaza y que a ver si puedes, si eres muy bueno en matemáticas y ese tipo de cosas, que cualquier niño de secundaria podría resolverlo, pero que a muchos adultos están rompiendo la cabeza porque no se acuerdan de sus cursos de álgebra. Entonces yo pienso que hay que empezar por ahí, por llamar la atención, por crear un problema, por crear una duda y dejar que se resuelva. No enseñar algoritmos, dejar que se resuelva. Hay muchos niños, muchos más niños de los que pensamos, que tienen la capacidad de resolverlo sin absolutamente ningún concepto previo de matemáticas. Y partir de ahí. Para ello, sí se necesita un grado de conocimiento, si no avanzado, pues sí medio de matemáticas. Porque los mismos maestros estamos confundidos con los algoritmos. Si nosotros tenemos una forma de resolver algo y de repente nos presentan otra y la encontramos incompatible con nuestra forma, vamos hay un a quiebre que está mal, ¿no? Y se paró, ¿no? No hay progreso ahí. En cambio, si comprendemos los conceptos matemáticos y un niño nos enseña una forma diferente de hacer las cosas, con mayor facilidad podremos ligarlo con los algoritmos que nosotros conocemos y entonces le podemos decir al niño, ah, sí, está padre, pero esa misma idea, vista desde esta otra forma, te puede llevar al resultado más rápido. Al final de cuentas, los algoritmos matemáticos que tenemos, que enseñamos en primaria, en secundaria, se enseñan porque son eficientes, porque son buenos, porque sirven. Se puede resolver rápidamente operaciones básicas y problemas de matemáticos básicos. Sin embargo, no son los más intuitivos, no son los que a los niños se les ocurriría como primera opción. Entonces tenemos que tener la capacidad de ligar la intuición de los niños con la lógica ya más avanzada de los algoritmos que nosotros conocemos. Entonces ahí, por ejemplo, un chiquito, ¿no? de preescolar, primaria, de estos niños pequeños que apenas empiezan a tener pues estos contactos con las matemáticas, tendríamos que plantearles el problema, porque nosotros trabajábamos pues al revés siempre, ¿no? Era como dar todos estos algoritmos que tú decías y terminando en aplicándolos a la resolución de algún problema, ¿no?
Sin embargo, estaba dado todo, el caminito. Sí. ¿No? Es como si yo te dijera, pues te vas a ir a tal lado y te vas a ir por aquí, ¿no? Y no tienes manera de salirte. Ahora lo que tú dices es, bueno, vamos a plantear el problema y que ellos piensen cómo lo pueden resolver sin tener los algoritmos. Finalmente llegarán a la solución algunos, ¿no? No podemos pretender que a lo mejor todos, pero sí que empiecen a desarrollar esta parte de curiosidad, porque al niño le gusta mucho el reto. Por supuesto. Entonces, el de repente ponerle un reto sin que pues tú les expliques nada, ¿no? Que ellos solitos vayan llegando a la solución, creo que se hacen mucho más significativo que el proceso anterior, ¿no? De dar todo ya y querer pretender que resuelvan un problema con lo que nosotros ya dimos, ¿no? Entonces, creo que esa parte me parece interesante. Ahora, comentábamos, ¿no? Es más la fama que tiene por los mismos maestros, porque además, lo hemos tocado aquí en este programa muchas veces, es una manera del profesor tener control también. O sea, tengo un poder porque pues yo soy el que sé matemáticas y el hecho de que pues todos los demás piensen que es difícil, pues me suben, me ponen en un pedestal a mí como una situación de poder. Eso lo hemos visto mucho, ¿no? Es una manera de control del profesor con los alumnos, ¿no? Mal, sí, mal, porque no debería de ser, porque ahora el protagonista del aprendizaje tiene que ser el mismo alumno, ¿no? O sea, si el alumno no es el centro en un aula, pues ya desde ahí estamos mal. Ya no somos nosotros el centro del aula, ya no somos los que poseemos la verdad ni la información, como lo decíamos, sino que ya el niño tiene que tener, pues como que los elementos que les demos nosotros para que él pueda llegar a lo que pretendemos, ¿no? Pero claro, que él llegue, o sea, a lo mejor va a llegar por el camino más largo y otro va a llegar por el camino más corto y a lo mejor yo estaba en medio, pero que ellos lleguen, eso sería como lo importante, ¿no? Claro. Hay que empezar desde entender qué son las matemáticas, ¿no? Porque con los pequeños, o no con los pequeños, con una fracción importantísima de la población, si les preguntamos qué son las matemáticas, lo primero que van a responder es números. Números. No, a mí no me gustan los números, a mí no me gustan las matemáticas. Y ciertamente las matemáticas no son números, claro, es muchísimo más que números. Las matemáticas yo las pondría al nivel de español, inglés, matemáticas. El español lo utilizamos para comunicarnos, para entendernos. El inglés lo utilizamos para entendernos con otras personas. Las matemáticas las utilizamos para entendernos con nuestro entorno. El universo, la naturaleza, nos habla por medio de las matemáticas. Si queremos entender la naturaleza, tenemos que hablar su idioma. Claro. Esta idea evidentemente no es mía, esta idea es de pensadores como Einstein, como Newton, que así lo pensaban, que las matemáticas era su forma de conectarse con Dios, con el Creador. Y así lo pienso yo, aunque no creo en un Creador, creo que es la forma de conectarnos con el universo. Con el universo. Mira, Pepe, vamos a ir a un corte y regresando para que nos platiques un poquito acerca de las evaluaciones que hemos tenido, ahora la prueba Planea, pero anteriormente Enlace y la prueba PISA, esos resultados que pues han sido muy malos para México, ¿a qué se ha debido? Para que nos platiques un poquito de esto y bueno, pues seguir también en esta parte de qué podemos hacer para pues revertir esos resultados, ¿no? Que finalmente no, lo único que nos hacen es posicionarnos muy abajo, ¿no? Comparado con otros países. Entonces regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos platicando sobre cómo acercar las matemáticas a los niños y jóvenes, ¿no? Entonces decíamos que, por ejemplo, estas pruebas PISA y la prueba Enlace que anteriormente se llevaba a cabo, ¿no? Ahora ya la Planea. ¿Cómo podemos nosotros revertir esos resultados que no han sido nada favorecedores para México comparado con otros países, ¿no? Estamos pues en los últimos lugares. ¿De qué nos habla eso? ¿De qué indica en México? ¿Cómo estamos en ese nivel de matemáticas que pues estamos hasta el último, ¿no? Casi. Otra vez, habla muy mal de los maestros. Habla muy mal de nosotros como maestros de matemáticas.
porque así como vemos que estamos en los últimos lugares en evaluaciones de este tipo, también vemos que año con año estamos en los primeros lugares en Olimpiadas de Matemáticas. ¿Sí? Nuestros representantes en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas siempre se traen medallas. Esto solo quiere decir una cosa, que tenemos una capacidad enorme para entender las matemáticas, para trabajar con las matemáticas, pero esta capacidad está siendo desaprovechada en el aula. Las pruebas PISA, lo comentábamos hace un momento, se evalúan habilidades y seguimos enfrascados en el aula en enseñar procedimientos, no desarrollar habilidades. Y esto es parte importantísimo de la respuesta a la pregunta del millón cuando eres maestro de matemáticas. No importa que sea en primaria o en preparatoria, es la misma pregunta. ¿Y esto para qué me sirve? Así es. ¿No? Y yo les contesto a los alumnos, bueno, si tú quisieras ponerte musculoso, ¿qué harías? No, pues voy al gimnasio y hago mucho ejercicio. Bueno, ¿crees que puedes ser más inteligente de lo que eres? ¿O que ya tienes una inteligencia para toda tu vida? Pues ya algunos me contestan una u otra cosa. Y les sugiero que las matemáticas son una forma de hacerte más inteligente. Y está comprobado. Claro. Porque las matemáticas desarrollan conexiones neuronales que nos hacen tener un pensamiento más lógico, más deductivo, y que nos permite, independientemente de la carrera que escojas, de la formación que escojas, aunque esté lo más alejado de las matemáticas que se puede imaginar, como el derecho o cualquier materia, alguien que tiene preparación y formación en matemáticas va fácilmente a poder comprender cualquiera de esos temas. Cualquiera de esos temas. Tú bien lo decías, ¿no? Independientemente de lo que sea, el mundo y en un trabajo cualquiera, el que tú quieras, siempre se enfoca qué tan bueno eres para resolver problemas. Sí. De cualquier tipo, ¿no? O sea, un conflicto, un problema, no sé, estás trabajando con máquinas y de repente pues ya se apagó, pues, hay que ver qué pasó, cómo resuelves ese problema, cómo resuelves este otro problema no sé, de un producto que estás elaborando y resulta que no te sale con la calidad que tú, con los estándares, qué pasó, dónde está, ¿no? O un médico. Siempre estamos resolviendo problemas en nuestros trabajos. Entonces, tú lo que acabas de decir cuando un joven pregunta, o un niño, ¿no? ¿Y esto para qué? Eso que tú acabas de decir, pues es como fundamental entenderlo, que no es que vayamos a aprender ciertos conocimientos como para aplicarlos, sino simplemente estás desarrollando la habilidad para resolver problemas que se te van a presentar. Pues como abogado, si tienes un buen caso, tienes que resolver un problema ahí, ¿no? Tienes que demostrar la culpabilidad o al contrario, depende de dónde estés jugando, o la inocencia de alguna persona, ¿no? Entonces, o un contador, pues tiene que cuadrarle ahí todo lo que gastó contra lo que entró y sus diferencias. Entonces, esta es la parte que a mí me gustaría resaltar que tú acabas de decir, ¿no? Están desarrollando habilidades para resolver problemas de tu trabajo, de cualquier índole, ¿no? Y quisiera comentar, no solo resolver problemas, en matemáticas y en otras áreas, la mitad del problema está resuelto cuando planteaste bien el problema. Claro. Entonces, algo fundamental en matemáticas. Sí. Plantea el problema. ¿Qué te están preguntando? ¿A dónde quieres llegar? ¿En dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? En el momento en el que tengas bien definido eso, ya tienes el 50% del problema resuelto. Esa parte, por eso te decía, esa parte me parece importante porque lo vas a aplicar en todos lados. O sea, como tú dices, ¿no? Bueno, yo les decía a veces, hasta para cobrar, hombre, ¿no? El día que tú prestes tus servicios, pues sabes si lo que estás cobrando, ¿no? Lo que te van a pagar, en fin, tiene muchas aplicaciones. Y aquí algo que yo quisiera preguntarte, porque el tema así lo tiene, ¿no? Tú dices acercar las matemáticas a los niños y jóvenes. O sea, ¿quiere decir que las tenemos muy lejos de los jóvenes? O sea, realmente no las tienen a la mano. Los maestros nos dedicamos a ponerlas distancia con los alumnos. ¿Cómo ves eso?
Sí, en mi experiencia sí, están lejos las matemáticas de los jóvenes. Hay alumnos brillantes, muy lógicos, con un pensamiento deductivo muy desarrollado y que, sin embargo, le temen a las matemáticas. Porque no las entienden como eso, porque no las entienden como una forma de pensar. En el momento en el que se dan cuenta que su propio ser, su propia inteligencia, les da para resolver cualquier problema matemático que les pongan, entonces se sorprenden, ¿no? ¿A poco yo soy capaz de hacer esto? Es una cuestión, insisto, de cómo las abordamos los maestros. Los maestros. Y ahí, ¿qué requiere el docente? Ya sabemos que ahora sí que la fama que le demos a las matemáticas la van a tener de nosotros. ¿Qué requiere el docente? Requiere esa creatividad, aparte de los conocimientos que dices, tienen que tener ciertos conocimientos matemáticos para poder plantear sus problemas y que puedan tener esas estrategias de manera que lleguen los alumnos, ¿no? Pero ¿qué más se requiere? Requiere esta creatividad, aparte de, pues yo creo que de la pasión y de que te guste, ¿no? Y de que les propongas retos interesantes para que el niño pues le atraiga, ¿no? A ver cómo. Había un maestro de matemáticas aquí que invitamos que pues hasta magia les hace, ¿no? De repente, a ver, dime, piensa un número, multiplícalo por no sé qué, ahora multiplícalo por las hermanas de este niño y divídelo entre los novios de este otro y cuánto te da, ¿no? Y entonces él adivinaba el número, ¿no? Y entonces decían, pero ¿cómo? Si los hermanos o los novios son diferentes, ¿no? ¿Cómo supo él al número que llegamos, ¿no? Pues ahí está la cosa, a ver, ahora chéquenle, ¿no? Entonces, esa parte de la creatividad, ¿cómo interviene? Sí, a mí mis alumnos me dicen que los troleo, así me dicen. Es que tú nada más vienes a trolearnos, profe. Se refieren a que siempre llego y les planteo como una película, ¿no? Me encantan estas películas en las que todo parece ser de una forma, pero al final se revela que no, que era todo un misterio y que era todo diferente. Supongo que a eso se refiere con la magia. Y las matemáticas se prestan muchísimo para eso. A plantearles una idea y reforzarles. ¿Verdad que es así? Y yo, sí. ¿Y verdad que así funciona? ¿Y verdad que es lógico? Sí. Y de repente les mueves, les quitas el tenor y les dices, pues no es cierto. La verdad es que es muy diferente y aquí está la prueba lógica de que es así. Entonces, esos choques mentales los emocionan, los divierten y los hacen que las matemáticas les gusten más. Claro. Esto de la creatividad, bueno, ya dijimos que la tienen que tener, ¿no? Si no, la pueden desarrollar. O sea, alguien que no sea muy creativo. Es complicado cuando ya tienes, no sé, 20 años dando clase y cambiar tu estilo es muy complicado. Ya estás en una zona de confort porque siempre has enseñado así. Pero muchas veces es necesario, porque creo que aquí, tú lo decías, ¿no? La responsable siempre de los resultados de un alumno siempre es el maestro. O sea, lo hemos dicho, yo decía, bueno, si un alumno reprueba, pues una parte de responsabilidad tiene él, pero la mayor parte la tengo yo. O sea, claro, no es su fracaso, es mi fracaso. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque finalmente estoy yo ahí para llevarlo a que tenga unos resultados favorables. Y nosotros vemos que muchas veces, digo, ya hablamos de unos exámenes, unas pruebas estandarizadas, pero también muchas veces vemos que el maestro pues se siente muy orgulloso cuando tiene muchos reprobados, ¿no? Porque nadie pasa su materia, ¿no? Esto sigue existiendo todavía hoy, sigue existiendo, lo hemos visto, yo he visto maestros que todavía se jactan así como de decir, no, es que conmigo nadie pasa, o el 10 es para Dios, el 9 es para mí y el 8 para los demás, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que todavía existen y que es bien complicado que se cambien, cambiarles el chip a estos profesores, pero es necesario y está lleno el país pues de esos maestros, porque todavía pues cuando entran los jóvenes ya traen otras como tú, ya traen otras ideas, ya cambian muchos, rompen muchos esquemas que traen ustedes de cómo aprendieron, pero ya ustedes rompen el molde y empiezan a enseñar de otra manera diferente, pero esos son los jóvenes, ¿no? Entonces, un maestro, ¿qué necesitaría realmente, aparte de querer hacerlo, ¿no? Si se puede, o crees tú ya que tendríamos que conformarnos con esos maestros y decir, bueno, esperar a que se retiren para que esto pueda ir cambiando, ¿no? El enemigo número 1 del aprendizaje es el conocimiento.
Entonces, en la medida en la que los maestros tengan más años con una misma forma de hacer las cosas, es muy difícil. Yo le apuesto a los jóvenes. Y eso no quiere decir que ya tiro por completo a la barranca a los no tan jóvenes. No tan jóvenes, sí. Mi mismo abuelo, que es maestro de matemáticas de toda la vida, es alguien que sí tiene algunas ideas muy arraigadas, pero pues siempre está abierto. Entonces, yo creo que aquí la palabra clave es humildad en el aula. Yo concibo al aula como un lugar sagrado en el cual nos sacudimos de todo lo que traemos, de todos nuestros prejuicios, de todo lo que el mundo nos dice que está bien y que está mal. Y es un lugar donde vamos a descubrir de nuevo, donde vamos a cuestionar todo, donde vamos a poner en duda todo, donde el 1 más 1 no es 2 porque sí, sino porque vamos a demostrarlo. Entonces, en la medida en la que tengamos esa apertura mental, en la que podamos cuestionarnos a nosotros mismos, en la que seamos humildes y no queramos, bajo una perspectiva para mí muy boba, llegar e imponer nuestra autoridad simplemente por ser el maestro, sino la autoridad se gana. La autoridad se gana. Nuestro presidente tiene una serie de críticas y una serie de falta de autoridad moral ante nosotros, ante muchos de los mexicanos, porque ya no estamos en el pasado. No estamos en el pasado donde la figura presidencial era intocable. Estamos en un momento en el cual, lo hablábamos en el programa anterior, estamos a un clic de distancia de todo el conocimiento que queramos. Entonces, si queremos ganarnos el respeto de los alumnos, nos los tenemos que ganar con humildad y con trabajo, con esfuerzo, con solidaridad, con empatía. Es una serie de valores muy grandes. Yo me quedaría con esto que acabas de decir al final, porque ya se nos ha terminado el tiempo. Esto que acabas de mencionar, importantísimo, ¿no? O sea, quedarnos en el aula con la humildad, o sea, los profesores que ya tenemos bastante años con la humildad, con esa sencillez y llegar a aprender, a que puedo aprender yo también todavía incluso de mis propios alumnos, ¿no? Entonces, Pepe, muchas gracias por haber estado aquí en este programa. Me dio mucho gusto que vinieras, volverte a ver después de varios años y que ver cómo has crecido, ¿no? Como persona y bueno, pues como profesionista y como docente. Entonces, felicidades. Pues gracias. Y pues nos vemos en una semana más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.